tenemos más información. Las irregularidades que buscan revertir el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones son remarcadas por la sociedad civil, que señala los nexos de vínculos familiares y políticos de algunos de los electos. La elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones se vieron envueltas en señalamientos de diversa índole que cuestionaron la añorada independencia judicial. Un documento proporcionado por la sociedad civil revela que por lo menos 3 magistrados electos para la CSJ fueron apoyados por el operador político Roberto López Villatoro, conocido como el rey del tenis, mientras que la magistrada Silvia García Molina fue electa por el Congreso pese a ser esposa del diputado del Partido Patriota Mario Linares García. Vínculos familiares. Por lo menos 2 magistrados de salas de apelaciones son hermanos de 2 diputados del Congreso. Se trata de Robaldo Chávez, hermano del diputado del líder Luis Chávez, y Selvin Flores, hermano del diputado de la UNE, Jairo Flores. Además, 7 comisionados de la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia, que a su vez fueron postulantes a la Corte de Apelación, resultaron electos. Actuales funcionarios, por lo menos 2 fueron electos: Vladimir Aguilar, actual Procurador General de la Nación, y Blanca Aida Stalin, directora de la Defensoría Pública. Ambos serían nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En esta lista de perfil figura Douglas Charchal Ramos, asesor de la portuaria Quetzal en el 2000 y hermano de Víctor Charchal Ramos, vinculado en el asesinato de Mirna Mac. Si tenemos en el Congreso elegidos 4 hermanos de diputados, si tenemos elegidos 2 funcionarios de gobierno, si tenemos elegidos gente vinculada a diferentes grupos de poder económico e incluso vinculados o con algún vínculo a grupos de crimen organizado, pues definitivamente eso no nos ha garantizado el proceso para que tengamos un proceso donde la Corte sea verdaderamente independiente. Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad de volver de lo provisional a lo definitivo la resolución podrían llegar hasta vísperas del fin de año. Sería muy delicado que la Corte de Constitucionalidad, en el tiempo que se estableció que iba a dar su resolución definitiva, cambiara la resolución, ¿verdad? Creo que sería un juego muy peligroso. Estaríamos en el mes de diciembre y estaría bajando la presión social en el momento que se diera esta resolución definitiva. La búsqueda de resultados diferentes de ser revertido el proceso incluye plantearse nuevas reglas, opinó Asturias. Va a necesitarse nuevas estrategias, nuevas normativas, nueva manera para que el proceso revertido tenga un resultado diferente y que tengamos, sobre todo, yo creo que ese es el resultado de estos procesos. También esto nos va a llevar a una reforma constitucional necesaria para desaparecer las comisiones de postulación. A mí me parece que ya las comisiones de postulación dieron todo lo que podían dar, ya se ha demostrado que fueron copadas por el sistema de grupos paralelos de poder y que necesitamos una independencia judicial, y para eso necesitamos reformas constitucionales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis Ache. De hecho, durante esta semana las organizaciones interesadas deberán entregar pruebas para argumentar los señalamientos hechos contra la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. El plazo de 8 días para que las organizaciones de sociedad civil presenten pruebas ante la Corte de Constitucionalidad vence el próximo sábado, periodo que estipula la ley para que se demuestre los señalamientos de ilegalidad que denuncian en el proceso de elección de magistrados, el que buscan que sea anulado. El 9 de octubre pasado, la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional a las acciones interpuestas por SEDECOM, Fundación Mirna Mac, Acción Ciudadana y Gustavo Cárdenas. Dicha acción paralizó la toma de posesión, que se haría 4 días después, y ordenó una prórroga para que los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones que dejarían el cargo continúen en el puesto. Por la resolución de la alta corte del país, la presidencia del tercer poder del Estado lo tomó el vocal primero, el magistrado Eric Álvarez. Las denuncias hechas por sociedad civil son por la intromisión de poderes del Ejecutivo hacia el Judicial. También señalan que no se tomó en cuenta la carrera judicial y que no hubo igualdad de condiciones en la calificación de la tabla de gradación, señalamientos que deberán ser probados ante la alta corte.
En las acciones legales se encuentran como terceros interesados los magistrados electos de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, así como la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que también pueden presentar pruebas. El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, explicó que luego del plazo de 8 días, existe un plazo de 48 horas para solicitar la vista pública. Si la piden, se realiza, y luego los 5 magistrados de corte deben dar una resolución definitiva. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Cambiamos la temática, y es que la falta de medicamentos y salarios retrasados obligaron a los salubristas de Ixcán a efectuar un paro laboral como medida de presión para que el Ministerio de Salud atienda sus demandas. Dicen que normalizarán la atención al público cuando sean abastecidos de medicamentos. Salubristas de Ixcán Quiché paralizan labores con la esperanza de que el Ministerio de Salud les cancele sus salarios retrasados por más de 4 meses y denuncian la falta de medicamentos. Nos deben más de 4 meses de salario, queremos que nos lo paguen. ¡Sí! ¡Pueblo unido! Aquí se almacenaban los medicamentos para abastecer a más de 196 comunidades, pero dicen que desde hace algunos meses los anaqueles quedaron totalmente vacíos. Aquí usted lo verá, no hay nada en existencia. Estamos sufriendo, sufre la población, porque ellos piensan que hay medicamento, vienen a la consulta y resulta dándoles una receta, y la cual no lo compran. Se van mejor a sus casas esperando a que se empeore. Yo me reúno casi diario con el encargado de la logística de medicamentos y ahorita tenemos un abastecimiento de más del 90%. Les preocupa también que el Hospital Helen Rossi de Cobán Alta Verapaz ha dejado de recibir a los pacientes que son remitidos de Ixcán. El Hospital de Cobán, que es nuestro centro de referencia, nosotros mandamos pacientes complicados, ya no los están recibiendo a partir ya de 10 días. Por lo mismo, la misma problemática por la falta de recursos, ellos ya no nos están recibiendo los pacientes. Con imágenes de Rolanda García por una Guatemala en paz, reportó Santiago Botón. Y a su vez, los pacientes del Hospital Regional del Quiché, que fueron evacuados tras una fuga de gas cloro, regresaron al hospital, el cual dicen los técnicos está libre de dicho químico. Los 122 pacientes iniciaron su regreso a las instalaciones del Hospital Regional de Quiché, tras dictaminarse por los técnicos que ya no hay riesgo de que exista alguna sustancia tóxica en el hospital, retirándose la alerta roja. El dictamen final de los técnicos, precisamente hoy por escrito, nos entregaron el dictamen, ¿verdad?, de donde ellos dan por anulada toda situación constante de gas cloro que pudiera haber, donde ellos declaran que ya no hay ninguna muestra de esto. La emergencia demostró que estamos lejos de estar preparados para reaccionar ante un desastre de gran magnitud, ya que no se cuenta con infraestructura en el departamento para albergar a cientos de heridos y la Conred solo cuenta con 2 elementos y sin recursos. Realmente no tenemos la infraestructura, no tenemos los implementos necesarios para poder enfrentar una problemática más grande. Gracias a Dios hasta el momento se está controlando la situación, pero este es un llamado de atención a las autoridades locales, nacionales, para que podamos implementar y equipar a cada una de las Conred. El tema que se queda en el ambiente es quién se responsabilizará del cilindro de cloro abandonado en el hospital que provocó esta enorme emergencia. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. El Ministerio de Educación logra un acuerdo con los maestros para impartir cursos de vacaciones. Más detalles al regreso.